Recientemente fui invitado a participar en una entrevista que me hizo Emanuel Pérez de tu canal bíblico respecto a las interesantes propuestas que realiza Jairo Superior y todo el grupo de judaizantes respecto a la negación del nacimiento virginal de Cristo. Por lo tanto, hemos decidido subir en este canal la exclusiva de esa entrevista con permiso de Manuel Pérez. Espero la puedan disfrutar y vamos al mambo. En cuanto a la cristología, la figura de Cristo, los institutos bíblicos tienen ya más de 100 años enseñando que Jesús en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. El Cristo de la fe no fue una persona que existió, nunca existió. ¿Quién es Jesús? El hijo de Miriam y José, que todos los vecinos de él sabían que era hijo biológico de José. José murió creyendo que ese era su hijo biológico. María murió creyendo que ese era su hijo biológico. En el 435, en el concilio de Éfeso, los teólogos se reúnen para determinar que ese hijo es obra del Espíritu Santo. Y eso es un tema superado. Todo el que habla del Cristo de la fe y el Jesús de la historia, todo el que habla del Jesús de la historia sabe que ese muchacho era hijo biológico de José. Bienvenidos mis amigos y hermanos a tu canal bíblico cristiano. Un honor recibirles en este tu espacio. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas, a que dejes tus comentarios. Si quieres recibir todos los mensajes que estamos subiendo semanalmente, puedes suscribirte y activar las notificaciones para que puedas recibirlo. Obviamente todos los viernes a las 6:30 de la mañana, una reflexión para terminar la semana con buen ánimo. Pero, mis hermanos, usted acaba de ver este video que acabamos de presentar de Jairo Superior. Hoy queremos hacer un análisis sobre las afirmaciones que Jairo ha estado realizando en las redes sociales, que ha impactado, y como ustedes saben que nuestro propósito es dar claridad en los conceptos bíblicos para disipar la mentira y fortalecer al creyente. Entonces, nosotros sentimos el compromiso cuando vemos esta clase de afirmaciones de traer claridad y respuestas a esto que acaba de decir Jairo. Pero obviamente yo reconozco que necesito crecer más, conocer más, pero por eso traemos personas preparadas, personas con vasto conocimiento sobre estos temas para hacerle preguntas. Él se llama Néstor Díaz, él es teólogo, ya ha estado anterioridad, ha estado en nuestro canal. Él es teólogo, filósofo, sociólogo y sobre todo historiador, ya que Jairo hace tantas afirmaciones sobre la historia. Entonces nos gustaría traer un historiador también que es teólogo al mismo tiempo para proveer claridad en estos conceptos. Y yo estoy hablando y nada más que del hermano Néstor Díaz. Bienvenido, mi hermano, un gusto recibirle en tu espacio. Un saludo cordial para ti, Emanuel, y para todos los que nos ven a través de este medio. Es un honor para mí poder estar otra vez en esta ocasión compartiendo este interesante tema. Amén, amén. Un gusto recibirle y saber que siempre estás tan dispuesto a responder a nuestra solicitud. Bien, mi hermano Néstor, usted ha visto este corte que le he enviado y sobre todo la afirmación que Jairo hace sobre que Jesús, dice él, que es hijo biológico de Jesús, de José. Y parte de las afirmaciones que Jairo ha estado realizando es por un argumento, aunque a otras personas me han escrito y me han dicho, no, pero eso lo refuta cualquiera. Yo pienso que, aunque son pavadas lo que está diciendo, yo creo que una persona con vasto conocimiento tiene que responderla, porque mira dónde se complica aquí la cuestión, mi hermano. Se supone que el Mesías tiene que venir por la línea de David y José viene por la línea de David. Entonces, eso es justamente lo que está diciendo Jairo.
como Jesús tiene que venir de la línea de David, entonces tiene que ser hijo biológico de José. Entonces, eso es lo que él afirma. Por eso que él dice con tanto ímpetu, Jesús es hijo de José, lo sabía María, lo sabía él y lo sabía todo el mundo. Entonces, eso es parte de la implicación que tiene la afirmación que él hace. Ahora, yo quisiera preguntarle, mi hermano, él hace un comentario con relación a Isaías 7:14 sobre el texto que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Él dice que este texto, cuando dice la Virgen, se refiere a una damisela, a una joven. Y me gustaría que usted pudiera hablarme un poco del contexto de Isaías 7 para luego ir pasando a la otra afirmación que le había mencionado que él hizo. Un poquito del contexto de Isaías 7, cuando dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, porque obviamente Mateo 1:23 conecta especialmente con este Isaías 7:14. Entonces, aparentemente él dice que eso que está en Mateo 1:23 fue añadido por Roma. Bueno, en primera instancia, debo especificar que este tipo de informaciones surgen directamente de una incomprensión completa del contexto bíblico y del contexto histórico de las escrituras. Si bien sujetos como Jairo Superior, Jonathan Piña, que es menos agresivo que Jairo Superior, asumen que ellos tienen una verdadera y completa concepción del contexto histórico, pero cuando se le escucha, generalmente lo que se descubre es una serie de suposiciones falaces construidas por una incomprensión del marco general. Cuando yo comprendo de forma adecuada el marco general, evito estos errores de suposición. Y estas suposiciones obviamente se defienden a carta cabal, a cata y espada, muchas veces de forma irracional. Y la evidencia de ello es que cuando se les conmuta o inmediatamente se les presenta una información que desdibuja o hace colapsar todo el lineamiento de su marco de interpretación, inmediatamente se ponen ariscos, alzan la voz, tratan de imponer su posición, porque no les queda más de otra que privar en bravucones. Ellos rechazan todo lo que tiene que ver con Roma. Y obviamente, ese tipo de planteamientos surgen de líneas específicas enmarcadas que tienen un origen muchas veces inadecuado o que están en cierto modo tan descontextualizadas como su análisis del texto como tal. Un ejemplo de ello. ¿Diga? Perdón, ¿cuál sería esa línea en la que usted dice? Tú acabas de mencionar una. Suponer que la doctrina del nacimiento virginal es de origen romano es partir de una línea histórica inadecuada, falsa totalmente. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, la idea de un nacimiento virginal me parece que está presente en la literatura rabínica del Segundo Templo. Un autor que podría ayudarnos mucho en ese caso es Alfred Edersheim, que fue un autor judío del siglo XIX, y que hizo, y de hecho era uno de los mejores conocedores del Talmud y de la Mishnah, y él hace un acercamiento a esas preconcepciones que en el tiempo del judaísmo del Segundo Templo se sostenían sobre el Mesías. Había muchas ideas distintas del Mesías, pero casi todos coincidían en asumir que el Mesías tendría un origen divino y que su nacimiento sería milagroso. Así que había antecedentes dentro de la literatura rabínica para presuponer un nacimiento virginal, no necesariamente es una invención romana. Ese es lo primero. Lo segundo, los cristianos primitivos parece que tenían una concepción del nacimiento virginal de Cristo. Y eso lo podemos notar directamente cuando leemos las cartas de Pablo. Obviamente, la figura de María no tiene ningún tipo de fuerza a la hora de sostener el debate del nacimiento virginal, porque la doctrina del nacimiento virginal no es una doctrina mariológica, sino cristológica. Por ende, el énfasis aquí no es resaltar la figura de María, que quizás sería el temor que tendrían Jairo y otros grupos como tal. Es que no estamos asociando una cosa con otra. De hecho, asociar
el nacimiento virginal con la Mariología es una falsa asociación, es una falacia de falso dilema o de falsa asociación. Es lo que se llama en el argot de las falacias un ad hoc propter ergo hoc, o una falacia de ad ergo propter hoc. Ad hoc ergo propter hoc, ese es el nombre correcto. Que lo que quiere decir es, si esta cosa es así, entonces esta cosa es así. Esa sería la falacia. También se le conoce como la falacia de falsa asociación. Yo no puedo asociar una doctrina mariológica con el nacimiento virginal, porque la doctrina del nacimiento virginal no presupone la virginidad perpetua. La doctrina mariológica se construye sobre la idea de la virginidad perpetua, no del nacimiento virginal. Y ese es un problema que quizás el señor Jairo no ha tomado en consideración al hacer la conexión con Roma. Es posible que Jairo apunte al concilio de Éfeso, y de hecho lo menciona. Sí. Pero el problema es que el concilio... Sí, pero que el problema es que el concilio de Éfeso no es un concilio donde se debate un tema mariológico, sino un tema cristológico. Y lo que hace el concilio de Éfeso es colocar una cuestionante a las tesis nestorianas. Y al hacerlo, lo hace directamente desde el bagaje de toda una tradición ya recibida. De modo tal que, por ejemplo, no es en el concilio de Éfeso donde se determina que Jesús nació de forma virginal por acción del Espíritu Santo. No es en el concilio de Éfeso. Es en la tradición recibida a través de los escritos, específicamente del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es un evangelio que fue escrito en el siglo I. Pero hay algo que él dice que porque me parece que en Mateo 28 hay una parte que ha sido agregado, entonces él parece que está alegando que Mateo 1 a partir del 20 hacia adelante convenientemente también fue agregado. O sea, cuando no, tampoco, eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque tenemos manuscritos antiguos de Mateo. De hecho, el fragmento más antiguo que se tiene hasta ahora es el P67, el papiro 67, llamado también papiro Magdalene o papiro Taide. Y el papiro 67 es un fragmento de Mateo. Obviamente, de un fragmento yo no puedo sacar toda la explicación de Mateo y hablar de las interpolaciones que se le pudieron agregar, pero es que el problema es que los compendios más antiguos que tenemos completos del Evangelio de Mateo son anteriores al concilio de Éfeso. Ok. O sea, eso es algo que hay que tenerlo en consideración. Aparte de eso, están también los escritos de los padres. Los escritos de los padres son anteriores al concilio de Éfeso. Los padres apostólicos que presuponían el nacimiento virginal. Así que tienes toda una tradición recibida de antes del concilio de Éfeso. Eso de decir que un grupo de teólogos fueron los que inventaron en el concilio de Éfeso es partir de una línea descontextualizada. Así que directamente lo que entiendo es que el señor Jairo está muy lleno de información distorsionada. Y cuando tú sabes un poco, eso es peor que no saber nada. Porque la media ignorancia te hace creer que te lo sabes todo. Y te conviertes en un defensor de mentiras. Y eso es peligroso. Porque estás atentando contra una doctrina esencial de la fe, que es la divinidad de Cristo. Sí. Yo creo que él tiene un buen ímpetu al querer defender lo que él cree, pero el problema es que el problema no está en el ímpetu, sino en el contenido, en lo que él cree. Lo que pasa es que hay un hambre de novedad entre estos grupos, especialmente estos muchachos, que lamentablemente los está llevando al infierno. Y ese es el problema. Ahora, sí. Tú me preguntaste sobre Isaías. Sí. Tengo que darte una respuesta. Pero a la misma vez también insertaste un argumento que él utiliza para decir por qué tiene que ser hijo biológico de José por la línea davídica. Eso tiene respuesta, por eso me reía. Sí. Voy primero con la de la línea davídica. Te la voy a responder. María también es de la tribu de David, o sea, María también es de la tribu de Judá y María es descendiente del rey David. Por lo tanto, el hecho de que Jesús haya nacido de María también le da sangre davídica. Claro. Podría asumirse que María desciende de una línea, de un tronco de la línea de David, que no es la que llevaba la corona, que es la línea de Salomón. Y obviamente José es que procede de la corona de Salomón, es el que realmente llevaba el rango directo de la línea.
pero eso no lleva ningún inconveniente con el tema de asumir que el hijo de David sea heredero directamente del trono de David. ¿Por qué? Por tres razones. Número uno, la elección al trono dependía de que se perteneciera a la familia de David. Es lo primero. Y Jesús era, como según lo que ha dicho, pertenecía a la familia de David por el linaje de María. Claro. Y la genealogía de María está en Lucas 3. Correcto. Ok. Si dicen que no es la genealogía de María, la de Lucas 3, como muchos suponen, entonces hay un pequeño problema con el padre de José, Mateo 1, y el padre de José, Mateo, en Lucas 3. Obviamente, cuando se dice padre, está hablando de un término que puede utilizarse también para hablar de cuñado o de suegro, en este caso, suegro y yerno. ¿Por qué? Porque cuando tú te casabas con la hija de un fulano, te convertías en hijo de ese fulano. Así que, de forma adoptiva, por línea matrimonial, es que José pasa a ser hijo de Elí en Lucas 3. Pero Elí es el nombre del padre de María. Y María descendía del tronco davídico por línea de Natán. Ojo, Natán y Salomón son hermanos de padre y de madre, porque Natán también es hijo de Betsabé. Que es otro dato curioso, lo que supone que si Salomón moría sin hijos, el trono le pasaba directamente a Natán. Así que están englobados en la misma cápsula. Lo segundo es que la sucesión al trono no solamente dependía de que se perteneciese al tronco de David, sino a la elección divina. De hecho, Salomón fue elegido rey como sucesor de su padre, no porque fuese el primogénito, sino por la elección divina. Así que la elección divina directamente era un elemento importante a la hora de hablar de la sucesión al trono. Sí, debía ser de la línea de David, pero también tenía que ser elegido por Dios. El Mesías puede ser hijo de David y al mismo tiempo no tener que ser hijo de Salomón. Perdón, sí, siga. ¿Diga? Porque la base de la promesa descansa en David, no en Salomón, en David. Lo tercero que se indica es que caer en el literalismo absurdo de asumir que tiene que ser hijo biológico para que pueda ser heredero del trono es negar una serie de circunstancias que muchas veces se llegaron a dar. Es que muchas veces el heredero al trono no necesariamente era hijo del rey. Muchas veces se asumía por adopción, porque en ocasiones el rey podría haber no tenido hijos. Que se sepa, en el caso de la monarquía israelita, ese tipo de elementos parece no haberse dado. Pareciera no haberse dado. Pero como la promesa del reino mesiánico es una promesa que trasciende a David y está más allá de David, trasciende las líneas biológicas y se convierte en una relación de corte espiritual. De hecho, el reino de David es una sombra del reino mesiánico. De modo que si es una sombra, el reino mesiánico, que es la realidad, es incluso anterior a David, porque Jesús es rey desde antes de nacer David. Así que esa concepción directa se convierte en uno de los parámetros sobre los cuales descansa la misma apropiación del concepto que asumimos. Y de que debe ser así, lo da a entender el mismo Jesús cuando hace la pregunta de ¿quién es hijo del Mesías? De David, dice. ¿Y por qué? David dice, dijo el Señor a mi Señor. Y luego dice, si es pues su Señor, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Qué es lo que está dando a entender Jesús? Que la relación mesiánica con David es espiritual, no biológica, y que trasciende a David. ¿Por qué? Porque el Cristo, hijo de David, es a la misma vez padre de David, porque es anterior a David. Eso es lectura del texto. No sé cuál es el problema con asumir que tiene que necesariamente ser hijo biológico para que tenga las credenciales de rey. Ya tiene las credenciales de rey desde antes de la creación del mundo. Bárbaro, muy bien. Entonces, vamos con lo de Isaías, que me hiciste la pregunta. ¿Puedo reformular la pregunta para ver, para ver si me puede, claro, para darme a entender más claro? Por supuesto. Cuando yo voy a Isaías, él hace el comentario, yo voy a Isaías, yo me encuentro que hay un problema en el capítulo 7 y que Dios entonces manda a Isaías para que
y le dice, creo que a Acaz, no estoy muy seguro, por eso es que necesito su orientación, y le dice, ¿qué tú quieres que Dios haga para ti? Él hizo nada, pues dijo, no, pues Dios va a hacer algo. Y ahí cuando dice, concebirá y dará señales, esta es la señal que Dios te dará, y concebirá una virgen. Aparentemente que de esta virgen iban a ser un hijo llamado Emanuel. Entonces, para resolver ese problema que hubo entre una división de Jerusalén, el pueblo de Dios, no estoy seguro, y creo que Efraín. Entonces, la pregunta va más específicamente, para no rodearlo, específicamente en esa profecía se cumplió en el Antiguo Testamento, se cumplió en el nacimiento de Jesús o todavía no se ha cumplido. Pues esa sería la pregunta, porque obviamente el Señor dará una señal para resolver esa situación. Ahora pregunto, ¿se resolvió o no se resolvió o está por resolverse? Ok. Okay. Lo primero que debo decir, cuando inicia Jairo, el video que presentaste, dice los institutos bíblicos tienen más de 100 años enseñando que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Ajá. No tienen más de 100 años, tienen siglos, más de casi 2000 años enseñando eso. O por lo menos las primeras escuelas teológicas que puedan ser antecedentes del Instituto Bíblico Moderno. Y los institutos bíblicos modernos son del siglo XVI, de la época de la Reforma, donde existían academias de formación, donde se seguía enseñando eso. Y obviamente se enseñaba la idea de Isaías. Claro que lo de Isaías ha generado algunas divisiones. Esto es algo que no es propio de Jairo. Okay. Desde el siglo XIX y quizás antes del XIX, han habido analistas que han tratado de ver cómo es posible que Isaías esté dando una señal para los tiempos de Acaz y que esa señal entonces sea aplicable a Jesús, que vivió cientos de años después de Acaz. Entonces no sería una señal para los tiempos de Acaz y habría como una especie de conflicto en el contexto. Eso ya lo ha presentado Joseph Alexander en este comentario al libro de Isaías, que lamentablemente no ha sido traducido al español, y este comentario fue escrito a mediados del siglo XIX. Recordemos que Joseph Alexander era uno de los principales fundadores de la Facultad de Teología de Princeton. Y Joseph Addison Alexander escribió un comentario muy bueno donde él presentó ya este problema. Okay. Ya él lo presentó y presentó su solución. Él explica que hay tres escuelas o hay tres maneras de explicar ese dilema de Isaías 7:14. Primero, que Isaías se está refiriendo a un niño que nació en la época de Acaz. Eso es lo que dicen los judaizantes. Ese es un planteamiento que no nació entre los judaizantes. De hecho, el primero en proponer una idea así, de acuerdo al señor Alexander, fue el señor Eisenbayer, y luego estaba Bauer, y luego Schroeder y Hitzig. Esos son como los teólogos principales que propusieron esa primera hipótesis, que después la reforzó otro teólogo de la talla de Michaelis, Eichhorn, Paulus, Hensler, Ammon y otros más, incluyendo al gran Gesenius. Menciono esto porque él habla de que los teólogos son los que inventaron en el concilio de Éfeso el nacimiento virginal. Sí, los teólogos también han inventado la propuesta tuya, amigo Jairo. Teólogos del calibre de Gesenius, de Maurer, de Hendewey, de Knobel, son los que propusieron la idea de que Isaías 7:14 no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a otro personaje, quizás de los tiempos de acá. Pero la objeción que se le presenta a ello está en el mismo texto. Y es por eso que aparece una segunda hipótesis. La hipótesis que suponía que se estaba refiriendo a dos personajes diferentes. Esta es la hipótesis que desarrollaron figuras de la talla de Ussher o de Junius, y también hay quien ha asumido que Calvino ha presentado un pensamiento parecido. En sus comentarios también es posible que Calvino haya ideado la idea de que eran dos. Uno, un personaje de la época de Isaías, y otro el Mesías. Y la tercera hipótesis, que es la que defiende Alexander, y la defiende de tal manera que te digo, le dedica unas 4 páginas, veo. 4 páginas con letra 12 a defender la postura. De hecho, mira, para que vea la letra. Sí, mira una página. Sin un solo párrafo.
Esas páginas él dedica para presentar la tercera hipótesis, que es netamente mesiánica. ¿Y de dónde saca la idea de que es netamente mesiánica? Bueno, él da una serie de objeciones, pero la que más es convincente es el mismo texto de Isaías. ¿Por qué? Isaías habla del niño que nace de la virgen, de alma, de la mujer, de la doncella, como quiera traducir. Sí. Vamos a entrar al tema etimológico más tarde. Pero Isaías habla de este niño que nace como señal. Y luego, 2 capítulos más adelante, en el 9, identifica a ese niño. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y cuando yo me acerco a ese texto de Isaías capítulo 9, voy a descubrir que ese texto tiene tintes mesiánicos que solamente los podemos adjudicar a la figura de Cristo, a la figura del Jesús histórico. Y ese Jesús histórico asumió esa prerrogativa. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Isaías 9 inicia con una cita que Mateo también llega a utilizar para hablar del inicio del ministerio de Jesús en Galilea. El pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Y luego dice en el versículo mencionado, el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y como él cree en el mesianismo de Jesús basándose en su ascendencia salomónica, mira lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese personaje es el Mesías, sin duda alguna, que tiene características divinas porque es llamado Dios fuerte y también Padre eterno, pero más que todo que es identificado como el rey sobre el trono de David. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, pero este rey no es un rey que descienda necesariamente de orden biológico. Puede descender de orden biológico, pero no necesariamente se implica que lo sea. ¿Por qué? Porque cuando explica o introduce al personaje, dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Fíjese que el niño nació, pero el hijo no. El hijo fue dado, porque ya el hijo preexistía desde antes de la creación del mundo. Es lo que presupone el profeta, y no solamente lo hace Isaías. Un contemporáneo de Isaías, como el profeta Miqueas, cuando identifica el lugar donde nacería el Mesías, dice, y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Miqueas, al igual que Isaías, presupone que el Mesías que está identificando, este niño que iba a nacer, porque habla del lugar donde nació, igual que lo presenta Isaías, este niño que iba a nacer era Dios, el Dios eterno. No es que nacería Dios, es que el Dios eterno haría acto de presencia en el mundo y lo haría de forma humana, y para lograr hacerlo de forma humana, para hacerlo definitivamente de forma humana, nacería de una mujer, nacería de mujer. Pero para que sea el Mesías, no puede haber intervención humana, es decir, no puede haber acto carnal. Eso es algo que ya lo estaban presuponiendo los teólogos rabínicos de la época anterior a Cristo, o por lo menos tal y como lo rescata el señor Edersheim en la página 696 de su comentario histórico, recordando que Edersheim es uno de los mejores analistas del Talmud y de la Mishnah. Mejor, mucho mejor que Jairo, por cierto. Este señor hablaba bien hebreo. Jairo no sabe hablar hebreo, sabe palabritas. Así que, por favor, yo le creería más a Edersheim si queremos caer en un ad verecundiam, como muchas veces cae Jairo. Ahora, el otro punto tocante a esto es el término exegético. O sea, ya tenemos aclarado que de acuerdo al contexto, cuando habla del niño, está refiriéndose al niño que menciona más adelante, puesto que Isaías no está originalmente dividido en capítulos. Y cuando nosotros leemos, hacemos la lectura, descubrimos que hay una secuencia que inicia en el capítulo 7 y concluye en el capítulo 12. Concluye en el capítulo, no, continúa más, concluye en el capítulo 14. De hecho, si Stephen Langton no le hubiese agregado capítulos a la Biblia en la Edad Media, nosotros podríamos haber leído como un solo conjunto los capítulos del 7 al 14. ¿Y cómo lo sabemos? Sencillo,
porque cuando los lees de corrido, descubres que forman un conjunto, cosa que no pasa en el capítulo 6. El capítulo 6 presupone una historia aparte, porque menciona un tiempo distinto, el año en que murió el rey Usías. Pero cuando vas al capítulo 7 dice, aconteció en los días de Acaz, está iniciando una nueva narración. Esta nueva narración se continúa en los siguientes capítulos, porque cuando lees el inicio del capítulo 8 y lo conectas con el 25, hay una secuencia. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegará ya el temor de los espinos, y díjome Jehová, y ahí comienza el 8, tómate un gran volumen. Y comienza Isaías a continuar su presentación. De hecho, tan interesante es la conexión que sabemos que 7 y 8 son una misma visión o una misma historia, que el capítulo 7 tiene como contexto el ataque de Peca, el hijo de Remalías, aliado con el rey sirio contra Acaz, y en el capítulo 8, Peca, el hijo de Remalías, es vuelto a mencionar en el verso 6. O sea, estamos hablando no de dos capítulos diferentes, sino de un mismo capítulo, una misma historia. Y eso continúa en el capítulo 9 por la palabra inicial en hebreo que se utiliza, que se tradujo como aunque, implicando que está conectado con el capítulo 8. Y finalmente, cuando vamos al capítulo 10, inicia con una serie de ayes que cuando los lees están conectados con los versículos 18 al 21 del capítulo 9. Y cuando te vas al 11, ves otra conexión y utiliza el término y para dar la idea de continuidad con lo que estaba diciendo en el capítulo anterior, y ese mismo y aparece en el capítulo 12. Y ya, termina en el 13, no en el 14, porque ya en el 13 inicia una nueva palabra, carga de Babilonia. Es ahora otro mensaje dirigido a Babilonia. Así que el capítulo 7 no termina en el versículo 25 del capítulo 7, sino que termina en el versículo 6 del capítulo 12. Por lo tanto, lo que concluye que el niño que menciona en el 7 es el mismo niño que menciona en el 9. En el 9, exactamente. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, permítame hacer un breve resumen y usted me corrige si yo entendí bien. Mateo no se equivocó cuando conectó, o sea, Mateo 1.23, cuando conectó con Isaías 7.14, que es prácticamente lo mismo. Porque Jairon alega que Mateo 1, a partir del 20 hacia adelante, fue agregado por Roma, y ya hemos visto claramente que no fue agregado por Roma, sino que esto ya estaban escritos desde antes de Roma. Entonces, de hecho, él debería dar fuentes si dice una cosa como esa. Eso se llama afirmación gratuita, y yo no asumo afirmaciones gratuitas sin que me den pruebas. Y que no sean pruebas de fuentes actuales, que se vaya a los escritos de aquella época, a los rabinos de aquella época, ya que le gustan tanto los rabinos. Incluso él fue confrontado por Miguel Grullón porque él acepta Mateo 1 hasta el versículo 1 hasta el 19, la genealogía de Jesús, pero cuando dice que fue concebido por el Espíritu Santo, entonces él dice eso fue agregado. O sea, él no me acepta Mateo 1, eso es deshonestidad. Él no puede hacer eso si no tiene base textual para ello. Por ejemplo, yo podría decir que el final del Evangelio de Marcos es un final agregado porque tengo base textual para decirlo. Es decir, los manuscritos más antiguos no lo contienen. Y yo podría citar cuáles son los manuscritos más antiguos. De hecho, te mencioné el P67. Pero también pasa lo mismo con Hechos, capítulo 8, versículo... Hechos 8, versículo 37. El versículo 37 de Hechos 8 no está en los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, se presupone que es un agregado. Pero eso yo lo puedo decir con base textual. Correcto. Ahora, si tú me dices que el texto de Mateo 1, 27 o 28 no está en los manuscritos más antiguos, tienes que decirme cuáles manuscritos no están, mencionármelo, hacerme un catálogo de cuáles son los manuscritos en los cuales no está presente. Pero él no lo puede hacer porque no los hay. Exacto. No hay tal cosa, está inventándose esa afirmación, y lo triste del caso es que está mintiendo. Y si él está mintiendo porque lo leyó de alguien, entonces se dejó engañar y está perpetuando el engaño y lo está extendiendo como virus. Usted lo dijo, pero yo quiero preguntárselo nuevamente para ver si lo entendí. Entonces, si Jesús no vino
no nació biológicamente por José, aún así él es el Mesías porque él tiene raíces, o sea, obviamente él es, porque su reino es antes de David. Claro, Jesús es Mesías por decisión del Padre. Es el Padre quien hace a Jesús Mesías. Es por su propia condición que Jesús es Mesías. Pero también Jesús es Mesías porque ha sido profetizado como tal. Y Jesús es Mesías porque al final de cuentas desciende en última instancia de forma biológica por parte de María de la línea de David y por parte adoptativa, es decir, por parte putativa, es decir, por parte legal, desciende de la línea salomónica, porque José es su padre legal, no su padre biológico. Una cosa es el padre legal y otra cosa es el padre biológico. En ese sentido, Jairon dice, Jesús, hay que dividir el Jesús de la historia y el Jesús de la fe. Él dice que el Jesús de la fe, eso es el Cristo, ese Cristo que nos vendió Roma, eso es falso de lo falso, dice él, que el que existió fue el Jesús histórico. Entonces él dice que Jesús fue hijo biológico de José, obviamente, eso es lo que estaba hablando, pero que fue adoptado en el bautizo por Dios. Eso es una herejía. No es hijo legítimo de Dios, sino que fue adoptado en el bautismo. Eso es una herejía cristológica que se llama adopcionismo. El adopcionismo fue desmontado hace mucho tiempo. ¿Dónde se desmontó el adopcionismo? No fue en el concilio de Éfeso, porque en el concilio de Éfeso no se discutió eso, como él piensa. Fue en el concilio de Constantinopla primero. Por eso que yo quería ser un historiador, para que él que está arrojando unos numeritos. Es que ese problema de dar información, la gente le cree porque la gente no sabe. Eso es lo peor del mundo. Pero el concilio de Constantinopla primero, que es anterior al de Éfeso, es el que discute el problema que había generado la herejía del adopcionismo, porque se había manifestado esta herejía que era tardía. La herejía adopcionista no es de los tiempos de los apóstoles, ni los apóstoles la creían. Jesús no es adoptado como hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Lo que pasó en el bautismo fue que fue confirmado como hijo, reconocido como hijo, pero ya era hijo, porque los profetas presuponen su preexistencia, y no solo los profetas, sino los autores rabínicos. Puedo buscar los autores rabínicos mencionados y hay muchísimos de ellos de la época de Jesús que asumían esta idea. Lo que pasa es, para que se entienda, después de Cristo, el judaísmo mutó, especialmente mutó tras la destrucción del templo. Y como el cristianismo estaba haciendo mella en las comunidades judías, los judíos quisieron identificarse como tal y comenzar a cerrarle las puertas a todos esos marcos doctrinales que ellos consideraban heréticos, incluyendo a los cristianos. Entonces, de ahí que hiciesen una condenación de la Septuaginta. Se condenó la Septuaginta porque se supone que era el texto que utilizaban los cristianos. Por lo menos, de acuerdo a las citas que vemos del Nuevo Testamento, las citas son o se derivan de la Septuaginta. Por supuesto que esto no necesariamente implica que la Septuaginta sea un texto satanizado, porque no necesariamente lo es. No es un texto satanizado, es un texto que utilizaban los cristianos de la diáspora. Otro dato curioso es que no todos los discípulos utilizaban la Septuaginta. Los cristianos que vivían en Jerusalén no tenían acceso a la Septuaginta como tal. La Septuaginta se desarrolló o se utilizó más entre las comunidades de la diáspora. Pero era un texto válido que incluso los mismos eruditos de la época tenían como tal. O sea, es un texto como tal básico. Lo segundo es que trataron de desligarse de algunos elementos que se habían asumido respecto a las credenciales mesiánicas antes de Cristo, en los siglos previos a la era cristiana, y los reinterpretaron porque sonaban demasiado sospechosamente cristianos y eran argumentos que los cristianos utilizaban. Por ejemplo, es a partir de la escuela de Yamnia, no del concilio, pero sí de la escuela de Yamnia, que comienza a decirse que Isaías 53 no se refiere al Mesías, sino al siervo de Yahvé, es decir, el siervo de Yahvé es el pueblo de Israel.
Esa concepción es posterior y fue desarrollada adrede porque los rabinos del momento ya no querían que los cristianos tuviesen ese como argumento. Sin embargo, antes de ese tiempo, en los primeros siglos, se presuponía que el siervo sufriente era el Mesías. De ahí que naciera la hipótesis de los dos Mesías. El Mesías sufriente, hijo de José, y el Mesías victorioso, hijo de David. Pero había otro grupo que suponía que aquí había una falsa dicotomía y que realmente el Mesías sufriente era el hijo de David, porque es lo que presenta Isaías. Isaías lo presenta de ese modo. El problema es que estos autores o estos muchachos lo que hacen es tomar informaciones descontextualizadas y luego exigen contexto, pero toman informaciones descontextualizadas. Los judíos se separaron de esa visión porque no querían parecer cristianos. Y por eso lo que encontramos de la tradición rabínica posterior al siglo I es muy diferente a la tradición rabínica anterior al siglo I, que sospechosamente se parecía mucho a los argumentos que los cristianos manejaban. Eso es respecto a eso. Una pregunta, Juan 3:16 afirma que Jesús es el unigénito del Padre. ¿Guarda eso relación? O sea, cuando hablamos de que, porque él dice que Jesús es adoptado, esa palabra unigénito no ser, porque también en Hebreos, no recuerdo el texto, creo que Hebreos 1 o capítulo 3, que dice que a nadie más ya ha llamado hijo, solamente a Jesús. Entonces viene Jairo ahora a decir que Jesús fue adoptado. Entonces, ese término de unigénito no habla del único hijo de los... el término griego, lo que pasa es que a esta gente no le gusta el griego, pero eso implica muy bien que están prejuiciados. Okay. Y el prejuicio no te hace objetivo. El griego implica un elemento genético o por lo menos un elemento de asociación física. Vamos a decirle física, pero vamos a hablar mejor, ya que estamos hablando de entidades espirituales, de derivación, compartiendo la misma esencia, uno derivándose del otro. El término monógenes es lo que quiere decir unigénito, es lo que implica ahí. Cuando dice monógenes, está hablando de mono, uno, genes, generado. Está generado por el Padre. El Padre generó al Hijo. Y esa generación del Padre en el Hijo es una generación eterna. De forma tal que, para no caer en el arrianismo, nosotros no suponemos que hubo un momento en que el Hijo no existía, sino que más bien esa generación es tan eterna como el generador. El generador es eterno y lo generado también. Bien. De modo tal que es una generación eterna, desde la salida del principio hasta la salida del final, como dice Miqueas, y sus salidas son desde el principio hasta el principio. Como bien, dando a entender que el tiempo para Dios es un bucle. Y ese bucle se replica en la idea de la generación del Hijo, de modo tal que Jesús no es hijo del Espíritu Santo. Eso es un embuste. Jesús es hijo del Padre. El Espíritu Santo es generado por el Padre y el Hijo. De ahí que la doctrina de la subordinación del Espíritu sea comprobada con el Evangelio de Juan, cuando dice que el Espíritu glorifica al Hijo. Y cuando dice glorifica, también dice que lo interpreta. Quien interpreta al Hijo es el Espíritu. Y quien interpreta al Padre es el Hijo. Esa es la conexión que hay en ese tópico. Nadie ha visto al Padre. El unigénito Hijo del Padre es quien lo da a conocer. Es decir, quien hace la hermenéutica del Padre es el Hijo. Y el Espíritu hace lo siguiente: toma de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. El mejor intérprete del Hijo es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es generado por el Hijo y el Hijo es generado por el Padre. Ahora, en la encarnación, cuando el Hijo eterno se hizo niño nacido, como dice Isaías, haciendo la diferenciación, el Hijo fue dado, el niño nació. Este Hijo eterno que nunca nació, que ya existía desde las salidas del principio hasta el final, ese Hijo se hizo carne, se hizo niño, y en el proceso de hacerse niño intervino el Espíritu Santo. Por eso dice, el fruto procede del Espíritu Santo, o el santo ser que nacerá será por el Espíritu Santo. Cuando dice por el Espíritu Santo, no está diciendo que el Espíritu Santo lo está pariendo, es que el Espíritu Santo está actuando en el proceso de hacer que el Hijo se vuelva hombre. Eso es lo que está diciendo. Y la evidencia de ello está en Lucas. El ángel Gabriel es mucho más explícito al explicar cómo se da el proceso. El poder del Altísimo vendrá sobre ti.
Y tu sombra te cubrirá. Es un eufemismo del Espíritu Santo. Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, es el Espíritu Santo el que hace posible la encarnación. La encarnación, no la generación del Hijo eterno. Solo la encarnación de ese Hijo eterno en un niño humano. Es un proceso en el que el Espíritu Santo interviene. Entonces, cuando hablamos de que el Hijo eterno ahora viene y conecta con el niño, entonces ahí estamos hablando de que es un humano con divinidad. Entonces, eso es lo que precisamente dice este niño, Jairo, de que eso no es cierto, de que Jesús no fue 100% hombre ni 100% Dios. Sería... Aunque tengo quien criticaría esa idea que voy a proponer, pero desde la historia de la teología nunca se ha asumido la visión del 100%. Lo que se ha utilizado es la fórmula siguiente: verdadero Dios, verdadero hombre. Esa es la fórmula que predomina. En Calcedonia, que es el concilio donde se determina eso, no en Éfeso. Calcedonia. En Calcedonia se utiliza la expresión verdadero Dios, verdadero hombre, para dar a entender que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Esto se conecta con el pensamiento del apóstol Pablo, no es algo que le sudó de los sobacos a los teólogos de Calcedonia. Okay. No, es Pablo en Colosenses 2:9, me parece, quien dice que en él habita el pleroma de Dios. Pleroma, la plenitud de Dios. Pero también hace justicia al término que utiliza Pablo en griego, que aunque no le guste a Jairo, Pablo escribió en griego. Y en griego, Pablo utiliza la expresión en Filipenses capítulo 2, versículo 7, perdón. Dice, se despojó a sí mismo. La palabra es kenosis, se tradujo como despojar. Pero la idea detrás de kenosis no es la de alguien que se quita una ropa y la deja enganchada, sino la de vaciarse. Es un contenido que se vacía en otro. Es decir, aquí tengo un vaso de agua, lleno de agua, y tomo un jarro y vacío el contenido del vaso en ese jarro. Ahora el jarro está lleno del líquido. Bien. Ese jarro es el cuerpo. Exactamente. Físico. Ese es el y niño. El contenido es la deidad. Kenosis en griego está diciendo que Cristo, el Hijo, se vació en un cuerpo humano. Por eso hace justicia a la cristología paulina que dice que en Cristo habita el pleroma de Dios. Porque sí, el cuerpo es físico, pero lo que habita dentro no. Y eso es lo que se corrigió en Éfeso, que él cita Éfeso. En Éfeso lo que se corrigió es que Nestorio pensaba que en Jesús habían dos personas y dos naturalezas. Ya. Y lo que se corrigió es que no, son dos naturalezas en una sola persona. Correcto. Divina y humana, verdadero Dios, verdadero hombre, dice la fórmula de Calcedonia, que es la fórmula que realmente completa el concilio de Éfeso. Y no es algo que los teólogos inventen, es que es así como lo dice el texto. Ahora, ¿qué pasa con el término virgen en Isaías 7:14? Alma, alma. No solo se traduce como doncella, también se traduce como virgen. No sé por qué crean estas falacias exegéticas y juegan con la mente de los muchachos ignorantes del texto. Se convierten en guías ciegos, en falsos maestros. ¿Quién dijo que alma no se puede traducir como virgen? Si en Cantar de los Cantares se traduce como virgen. Y ninguno de ellos tiene problema con que alma en Cantares se traduzca como tal. Él entra en un anacronismo porque él quiere comparar las jovencitas de República Dominicana. Él quiere hacer eso. Él dice, bueno, ¿tú encuentras alguna jovencita en República Dominicana que sea virgen? No, pues míralo ahí. Entonces, pero eso es una falacia temporis. Eso es una estupidez. Yo no puedo comparar esto con aquel tiempo donde las reglas morales estaban más elevadas en términos del cuidado de la familia y de la pulcritud de las hijas, y la virginidad se veía como algo sagrado. Más aún, el término ha-alma
tiene una raíz. La raíz de Jaalma, que Jaalma es el antónimo de Emel. Emel, si mal no recuerdo, es el masculino. Jaalma es el femenino. Pero la base es una palabra hebrea que se traduce como algo cubierto y velado. La base exegética del término alma, porque ja es el artículo, alma. La base exegética es la palabra hebrea para algo que está cubierto, algo que está velado. ¿Qué pasa? Que esta imagen de lo cubierto y velado es una referencia al himen de la muchacha. El velo del himen, que estaba todavía íntegro. Por eso es que la mejor traducción de alma es virgen, jovencita virgen. Él no sabe eso. Pero el Gamaliel. ¿Él no sabe hebreo entonces? Yo entiendo que él tiene que saber porque él es Gamaliel. Se hace llamar Gamaliel. Tenemos aquí el mejor ejemplo de un estúpido que quiere privar en sabiondo. Y excuse, si lo escucha Jairo Superior, usted es un imbécil. A mucha honra se lo dice su amigo y hermano Néstor Díaz. Es que evidentemente está sembrando palabras y porque él tiene algo que hay que reconocérselo, que él tiene carisma con su actitud, como lo dice, y él llega a muchísimos jóvenes. Entonces, es arrogante. Pero yo no entiendo por qué la arrogancia es pecado. Hace muchas reproducciones, o sea, él gana mucho público a través de esa forma y entonces utiliza esas herejías y son muchos los que están adeptos. De hecho, yo estoy viendo la generación en República Dominicana, lo he visto que ahora ya hablan de raíces hebreas. El mismo Félix Aquino, que yo le daba mucho seguimiento, ya también ha estado en esa misma línea, por el mismo tema de que han caído en esas mentiras por el carisma, el cierto carisma que él tiene. Entonces la gente hoy día acepta a la persona por el carisma, no por el contenido. Mira, el texto bíblico ya ha profetizado sobre ellos. Dice el texto bíblico que se amontonarán sobre ellos falsos maestros y aquellos que tienen comezón de oír. Míralo aquí, 2 Timoteo 4. Vamos a ver lo que dice Rab Shaul, ya que les gusta mucho utilizar el nombre hebreo. Porque vendrá tiempo, 4:3 de 2 Timoteo, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esa es la mejor descripción que yo le puedo dar a mi amigo Jairo Superior. Jesús hubiese dicho, eso se ha cumplido. Esta es la razón de por qué se les juntan tantas personas, porque aquellos desean escuchar esas informaciones porque alimentan sus propias concupiscencias, su deseo de ser diferentes, de asumir una teología que creemos ser original, esa hambre de ser original, ese deseo de ser arrogante. Y los arrogantes llaman arrogantes. Como los de Colosa, que siempre querían buscar algo nuevo. Última pregunta y con esto podemos cerrar. La limitación de Jesús como humano, obviamente Jesús como humano tiene que tener limitaciones como todo ser humano. Eso contradice, exacto, claro. Contradice la divinidad, eso. No, porque el texto de la kenosis, la idea de kenosis también implica vaciamiento y anonadamiento. Por eso es que en algunas traducciones antiguas se traduce como se anonadó a sí mismo. Y la palabra anonadar tiene mucho la idea de limitación. Jesús se limitó a sí mismo cuando se encarnó. Ese es parte del misterio de la encarnación y también de la gracia de la encarnación, que el Dios eterno se autolimitó. Entendiendo, claro está, que cuando hablamos del Dios eterno hablamos de la hipóstasis divina del Hijo. El Hijo se autolimitó. Pero eso no quiere decir que sea menos Dios, porque muchas veces manifestó las cualidades de la deidad. Es algo que yo le estaba explicando a un estudiante que tenía una opinión parecida a la de Jairo Superior, pero debo decir que un poquito más descabezada.
lo que le explicaba es que la deidad de Cristo estuvo siempre presente en el Hijo, pero limitada, para que pueda ser verdadero hombre. Y ese verdadero hombre sentía hambre y sentía las necesidades humanas, porque era verdadero hombre, era el Hijo del hombre. Pero él también se llamó el Hijo de Dios. Y ahí viene el punto. Como era hombre, padecía de hambre, pero como Dios, multiplicaba el alimento. Como hombre, se dormía en una barca, pero como Dios, ordenaba a las olas que se detuviesen y le obedecían. Como hombre, fue toda su necesidad él la pasó como hombre. Como hombre, en el desierto, la pasó como hombre fue tentado. En la cruz, como Dios venció la tentación, claro. Como hombre murió, pero como Dios venció a la muerte. Y que venció a la muerte es lo que define al cristianismo. Si digo que no resucitó, ya no soy cristiano. Y no creo que Jairo llegue a ese extremo. No. Pero Jairo podría decir que quien lo resucitó es el Padre. Sin embargo, eso entró en conflicto con Juan 20, con Juan 10, cuando dice que lo siguiente, lo voy a buscar. Juan 10, Jesús habla de sus prerrogativas. Y entre sus prerrogativas, Jesús dice esto sobre su control de la muerte. Es algo que lo hemos leído muchas veces. Dice, explica que él y el Padre son uno, etcétera. Y luego dice, versos 17 y 18. Específicamente el verso 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí, es una delegación del Padre, como la hipóstasis generadora del Hijo. Pero es el Hijo quien dice que tiene ese poder. Independientemente de la fuente de su poder, aún así, él asume tener ese poder él y nadie más. Está replicando la idea de la soberanía divina y luego entonces en ese mismo discurso agrega algo mucho más curioso. Yo y el Padre, una cosa somos. Verso 30. La idea básica es, la idea básica es, sí, Jesús era verdadero hombre, pero tenía cualidades divinas. Esas cualidades divinas nos llevan a un problema. Están ahí. No pueden ser negadas. Pero entonces, ¿qué? ¿Estamos aquí ante un segundo Dios? No. Estamos ante el Dios hecho hombre, la encarnación de Dios hecho hombre, la hipóstasis de Dios que llamamos hijo, que es diferente a la hipóstasis del Padre, pero que sigue siendo parte esencial de ese olón que llamamos Dios. Y esa realidad está presente en este aspecto de la soberanía de Cristo, que no solamente se limitó a decir que tenía control sobre la muerte, sino que también tenía autoridad para perdonar pecados, cosa que solo Dios hace. El judío de la época de Cristo nunca pensaba que otra persona podría perdonar pecados, solo Dios tiene esa autoridad. Y el judío actual todavía lo cree. Así que si Jesús perdonaba pecados y él era judío, él estaba asumiendo una prerrogativa que todavía los judíos niegan que un ser humano pueda tener. ¿Qué vamos a hacer con eso? Así es. Tenemos que resolver ese problema y la única solución es dejar lo que el texto dice. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Hubo un momento, podría preguntar a alguien, ¿hubo algún momento en el que Jesús, antes de la resurrección, pudiese mostrar esa realidad divina? Oh, si tan solo en las escrituras se nos hubiera presentado una escena como esa, tal vez se resolvería el problema de Jairo superior y todos los demás.
Sí, porque llegaríamos a demostrar con un pasaje que hubo un momento en el que Jesús se desvistió su carne mortal y reflejó lo que había dentro, el pleroma divino. Hubo un momento, sí, se llama la transfiguración. Wow. Tengo una pregunta más, mi hermano Néstor, y con esto vamos a concluir. Y una de las cosas, antes de pasar a la pregunta, de la que decía Jairon, es que si Jesús hubiese tenido partes divinas, decía él, es imposible nosotros poder imitarle porque como Dios espera que nosotros imitemos a un Dios. O sea, nosotros jamás íbamos a poder imitar a un Dios, pero según lo que usted nos ha dicho, en el vaciado, evidentemente podemos imitarle porque él, en el momento de la tentación, en el momento de la aflicción, en el momento de las dificultades, él actuó como un humano, literalmente como un humano, verdaderamente hombre. Entonces ya habían otros momentos donde él actuaba verdaderamente divino. Entonces creo que sí podemos imitar a Jesús. Y la pregunta que nos hace Heidi está aquí en pantalla. ¿Qué le aconsejaría Néstor a Jairon? Y con esto concluimos. Uno de los principios que asumimos en consejería pastoral es que nunca podemos poner en cuestionamiento la salvación de un individuo. Por eso he llamado a Jairo hermano. Le he podido decir otras cosas más, pero sin duda alguna no voy a poner aquí en tela de juicio su salvación y su sinceridad. Creo que Jairo es sincero en lo que enseña. Lo que pasa es que está enseñando mal. Sinceramente equivocado. Yo lo que creo es que Jairo, mi consejo más grande que yo le daría a Jairo, si lo quiere tomar, es dejar un poco la arrogancia y reconocer que no se sabe, que hay cosas que no sabes y que mucho de lo que crees saber no es necesariamente verdadero. Que ponga en tela de juicio su punto de vista. Que no se ampare bajo la idea de esta es mi perspectiva, porque eso es crear o insertar relativismo en la hermenéutica. Y la hermenéutica no es relativista, porque si fuese así entonces no podríamos apelar a la absolutidad de la fe cristiana. No es mi punto de vista ni tu punto de vista, es la verdad lo que importa. Analice si su presupuesto es verdad y analícelo en base a lo que enseña el mismo texto. No se ampare en libritos de pacotilla, en autores que muchas veces ni siquiera saben lo que están enseñando. Confronte a sus propios autores, sea honesto en su práctica, porque si usted logra hacer una confrontación, es posible que usted pueda encontrar la verdad. No se enceguezca con el primer autor que usted leyó. Analice su postura. Creo que él desea ser sincero en su expresión. Por eso lee. Si él no fuese sincero, no leería. Pero yo le recomendaría que analice su perspectiva y que trate de ver si realmente lo que defiende lo está haciendo cristiano o lo está colocando en una posición totalmente distinta a la que el cristianismo enseña. Porque asumir que hay una diferencia óptica entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico es partir de un presupuesto que no es cristiano. Cuando él dijo en el video que es un tema superado, él mintió al respecto. Que sea honesto. La honestidad es importante. El verdadero sabio es el que corrige sus posturas y no las mantiene a carta cabal cuando muestran fallas y errores. Y a él se la han mostrado en debates en vivo. Si la sigue manteniendo es porque es terco y obstinado y no quiere dar su brazo a torcer. Y eso es lo que lo hace imbécil. El imbécil es aquel que no da su brazo a torcer a pesar de saber que está equivocado. Amado Jairo, si escuchas esto alguna vez, mi gran deseo es que superes ese estado de imbecilidad y te vuelvas verdaderamente un genuino maestro. Tienes todo el potencial para ser un gran maestro en Dios. Que no se diga de ti, pequeño en el reino de los cielos, por haber torcido una sola
por más pequeña que sea, de las palabras del Señor. Si dices que Jesús es biológicamente hijo de José y María y crees que es hijo por adopción, caíste en la herejía, porque estás colocándote en un estadio que ya no es cristiano. Esto no es una cuestión decidida por concilios, se destila de las escrituras. Y si tanto te gusta el hebreo, entonces busca las profundidades etimológicas del concepto alma para que veas cómo en las escrituras hebreas muchas veces se traduce como virgen por la carga etimológica de la base que tiene la palabra en el idioma que tanto te gusta. Ese sería mi consejo. Que ames la verdad. Esto fue dicho en tu canal bíblico. Amado Néstor, un gusto por tu paciencia, por dedicarnos el tiempo, por rebajarte a venir a este canal y compartir con nosotros la palabra de Dios, por siempre estar dispuesto, eso escribiéndote y de que tú tienes la oportunidad respondiéndome inmediatamente. Estoy muy agradecido por el tiempo y sobre todo me gustaría anunciar públicamente que el profesor, como tiene el título profesor, él tiene un seminario donde él da clases teológicas y me gustaría que usted haga la invitación y si tiene un costo o cómo inscribirse, pueda por favor anunciarlo aquí en este canal, porque yo soy uno de los que me quiero inscribir a estudiar con usted. Excelente, qué bueno, gracias por esa oportunidad. Primero, yo debo notificar que tenemos un programa de formación teológica que se llama Formadores de Líderes. Está activo desde el 2010, con bases desde el 2008, pero desde el 2010 activo y funcionando. Para acceder a FDL, simplemente tiene que comunicarse por el canal apropiado, que es el Instagram de FDL en línea, donde se encuentran todas las informaciones respecto a los cursos, a los contactos como tal. Puede comunicarse en privado, en mensaje privado directamente por ahí. Inmediatamente nuestra querida secretaria se comunicará con ustedes y de esa manera podremos ir creando un quórum. El costo generalmente se dirime en privado, pero es un costo muy, muy ínfimo directamente, no es tan costoso. Así que les animo a que los que deseen ingresen a FDL en línea, se inscriben en lo que es el chat privado. Si les interesa, entonces inmediatamente reciben un contacto y ahí mismo entonces se les toman los datos, se les anuncia de cuándo va a iniciar el nuevo proceso y luego entonces se les dice también el costo como tal. Se hace una inducción para recibir el costo de la inscripción. Es de modalidad mensual, es decir, que se cobra mensualmente. Y los cursos los estamos iniciando al principio del año, es decir, en enero es que comenzamos ya a armar el quórum para comenzar en febrero, de modo tal que así podamos tener un año para darle la clase exactamente. En otro tenor, también nosotros tenemos talleres independientes vía FDL y también vía mi persona a través del canal de YouTube El Teólogo Responde. Ahora tenemos uno justamente del tema que tratamos, el tema del Jesús histórico. En busca del Jesús histórico se llama. Vamos a hablar mucho sobre esa falsa dicotomía del Cristo de la fe y el Jesús histórico. Muy buen material, muy buen contenido. Es de solo 8 semanas de duración y ahí sí le puedo decir el costo por acá es de $50, pero un pago único y definitivo. Va a iniciar en agosto por 8 semanas, así que el que esté interesado puede acceder al canal de Instagram @profnestordiaz y escribirme en privado. O también podría consultar en el canal de YouTube El Teólogo Responde, en un video donde está el video promocional del curso. Y en ese video promocional nosotros vamos a encontrar directamente toda la información de los canales por los cuales puede depositar el pago. Excelente, mi hermano, excelente. Pues muchas gracias. En lo que usted hablaba, estaba colocando aquí en los banners debajo para que las personas también puedan verlo. Y como esto va a quedar grabado, me gustaría que los que ahí lo pueden observar en pantalla, pueden ir buscarlo en Instagram y YouTube, en esas dos plataformas y como en Instagram también como el Prof Néstor Díaz. Entonces nada, mi hermano, un placer, muchas gracias y esperamos que tenga buenas noches. Dios me le bendiga. Muchas gracias a ti, amigo mío, y a todos los que nos vieron. Y sobre todo, Jairo, se te quiere. Por eso se te dice la verdad. Amén, amén.
Gracias por habernos acompañado en este interesante periplo. Espero que puedan seguir compartiendo este video, dándole a los comentarios y sobre todo, no olviden suscribirse. Muchas gracias por su apoyo.